Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de qué horario nos estén escuchando. Recuerden que este es un formato de podcast y lo pueden disfrutar a cualquier hora del día. Pero pues bueno, bienvenidos a su espeluznante podcast. Y el día de hoy tenemos un caso, es un hecho real que es impresionante, está buenísimo desde mi punto de vista porque guarda muchas incógnitas que pues dan hasta lo paranormal o lo que nos quieren hacer algunas personas creer. Y pues bueno, antes de continuar quería presentar a mi mamá. Mamá, muy buenas noches, días, tardes, lo que sea. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, tardes, noches. Yo muy contenta de compartir con ustedes este espeluznante podcast. Perfecto, pues bueno, vamos a hablar de esta historia que es un hecho que pasó en el 2023, o sea, es reciente, 2 años, y creo que vale mucho la pena ahondar un poquito, pero del lado paranormal, aunque sí tenemos que platicar lo que pasó, ¿no? Aunque sea una visión un poquito general, pero para que la gente que no se enteró, que vive debajo de una piedra, pues pueda saber de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, les voy a relatar un poquito de lo que fue y pasó. Y es que en el 2023, en abril y mayo más o menos, 4 niños sobreviven a lo que fue un choque de avioneta, a un accidente aéreo, y logran sobrevivir en la selva amazónica durante 40 días. Esto ocurrió precisamente a la altura del río Apaporis, ahí corríjanme los que están de por allá, que es la zona selvática de Araracura a San José del Guaviare. Disculpen, se me dificulta esto, pero es en esa zona donde ocurre y pues lo que pasa realmente ahí es de que estos niños, 4 niños que viajaban en esa avioneta con su mamá y otros adultos, pues iban a... Lo que dicen es de que iban a ver a su papá. Cabe recalcar que estos niños o esta familia era una familia indígena, ¿no? Uh-huh. Por lo cual se estaban desplazando de esta forma, ¿no? Entonces, lo que relatan es de que el motor empieza con una avería y de esta forma es como empieza a caer la avioneta y se estrella en esta zona que ya les mencionamos en Colombia, en la zona amazónica. Y pues bueno, resulta que al estrellarse los adultos, o sea, fíjate, desde aquí empieza también lo raro, ¿no? Lo curioso, desde mi punto de vista, es de que todos los adultos fallecen, incluida la mamá, pero los 4 niños sobreviven. ¿Quiénes son estos 4 niños? Bueno, la mayor es Leslie, de 13 años, el que le sigue es Solecni, de 9 años, Tien, de 4 años y un bebé, Cristian Neriman, de 11 meses. Entonces ya estamos viendo de la magnitud, ¿no? O sea, sí, de este hecho y el por qué causó tanto revuelo en los medios, y es un caso que pues hasta la fecha se sigue viendo, y creo que tiene un documental ya en Netflix, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto pasó para que lo rescataran? 40 días, ¿no? ¿Qué es lo que dice? O sea, arrojó ya los últimos datos después del rescate. Fue que los encontraron con vida, fíjate, a unos 5 kilómetros del lugar del accidente. Ajá. Esto porque es importante, porque aparentemente, si tú lo ves desde aquí, 5 kilómetros no es mucho, ¿no? Pero tardaron 40 días en localizarlos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue aquí algo de lo que la gente se asombra? Pues es de que estaban en la selva amazónica estos 4 niños, donde hay serpientes, hay animales salvajes como el jaguar, etcétera, que pues al final pudieron haber acabado con la vida de los niños y sin embargo sobrevivieron. Eso sin contar
el explicarte qué es lo que comían los niños, porque aparentemente se relata que ellos habían aprendido de su madre a sobrevivir en la selva, que sabían qué plantas comer y qué no, pero aún así, o sea, 40 días, imagínate, en la pesquisa de saber qué planta es la que sí se podían comer. Ahora, la bebé tenía 11 meses, todavía era lactante. ¿Cómo es que sobrevivió la criatura? Sí, y esas son las interrogantes, ¿no? Que uno se hace ahorita. Y como tú dices, aquí de los datos que nosotros tenemos es de que Leslie, la mayor, era la que precisamente tenía ya la habilidad, porque recuerden, estamos hablando de familia indígena, ¿no? Y que era su campo, ¿no? Era su, ¿cómo le podemos decir? Pues es que era su zona, hábitat. su hábitat. Ajá. Ella ya tenía orientación en la selva, o sea, supuestamente ya sabía cómo andar en la selva, que es un punto clave para la supervivencia, ¿no? 2, lo que tú dices, el que ya tenía el conocimiento de qué plantas sí se podían comer, pero incluso también sabía qué repelentes naturales poder utilizar contra los mosquitos y animales que pudieran causar picaduras y transmitir ciertas enfermedades, ¿no? O que fueran venenosas, porque se habla también que existen ahí unas hormigas que son bastante ponzoñosas. Entonces, bueno, a mí se me hace algo bien difícil de entender. No, sí. Y también estaba capacitada para encontrar agua potable. O sea, la niña ya era toda una superviviente, ¿no? Sí. Entonces, y tenía el conocimiento en teoría de todo esto, y por eso también como que se le achaca que gracias a eso pudieron sobrevivir estos 40 días, ¿no? Pero también tenían la ayuda externa, que eran las fuerzas especiales del país, que también lanzaban alimentos y todo desde avionetas, y también cosas como silbatos o de esas creo que lámparas para hacer luz. ¿Cómo se llaman? Ya no me acuerdo, pero bueno, el chiste de ese tipo de cosas para que fuera más fácil su búsqueda. Es decir, si encontraban ese tipo de objetos, podían silbar o alusar, ¿no? O alusar para que viera dónde estaba, para que la búsqueda fuera más efectiva, ¿no? Y también aquí, fíjate que es la parte que me llama más la atención y la que sí pudiera sustentar, ahorita que hablemos más adelante, pues esa parte como paranormal o oscura, o sobrenatural de la historia, ¿no? Y es que uno de los personajes más importantes en esta historia es un perro llamado Wilson, ¿sí? Este perro es fundamental. ¿Por qué? Porque fue el perro, obviamente es un perro rescatista, un perro de las fuerzas, entrenado precisamente para la búsqueda. Este perro precisamente cobra mucho valor en la búsqueda, porque fue incluso el primero que encuentra uno de los biberones de la bebé. Entonces, con eso, pues alienta a la gente a seguir buscando, ¿no? Y entonces el perro siempre estuvo como muy presente hasta que se perdió en la selva. ¿Sí? Ahora, dentro de la historia oficial, fíjate, esto es todavía dentro de la historia oficial, se pierde el perro, pierden como que el rastro del perro, pero cuando siguen buscando, resulta que encuentran huellas ya empiezan a encontrar las huellas de los niños, pero a un lado de las huellas de los niños, las del perro, ¿no? Sí. O sea, ¿a qué vamos? Que especulativamente el perro estuvo acompañando a los niños, ¿no? Y bueno, después de eso vamos a entrar más a detalle a esa parte, que es la que más me encanta de la historia, y qué pasó con el perro, ¿no? Pero bueno, al final, ya cuando
los logran encontrar, pues ya los, ¿cómo es? Empiezan a entrevistar. Los empiezan a entrevistar, pero pues no hay... Es como si no hubiera pasado, nada. Tan difícil, ¿no? Tan nada. Pero bueno, el chiste es de que los encuentran con vida a los niños, y ahí es como, digamos, que se cierra la historia, ¿no? Ajá. Y obviamente aquí hay que recalcar que no solamente se involucró las fuerzas especiales, sino que también hubo involucramiento de muchas tribus indígenas, por lo que dicen. Entonces, sí fueron centenares de gente buscando, y es lo que te digo, ¿no? Que, fíjate, dicen a 5 kilómetros, ¿no? Bueno, también vete a saber al principio cuántos se han movido, ¿no? Pero, o sea, son 5 kilómetros que tú dices, es como entre comillas, ¿no? Como dices, como es poco, como que realmente. poquito, pero también hay que ser, como se dice, realistas en el sentido de que fue en la Amazonas, ¿no? Entonces que tuvieron que haber, yo creo que encontraban veredas, las caminaban, no se regresaban, tampoco estuvieron así, y los encuentran a 5 kilómetros, pero los recorridos que los pobres niños hicieron, porque cuentan la niña que ella ya hubo un momento en que se sentía desesperada y estuvo así, aún triste dejar a sus hermanos. De hecho, ella se echó a andar y transcurrieron 20 minutos, se arrepintió y dijo que no podía dejar a sus hermanos morir así. Se regresa. O sea, para que nada más también tú te des una idea de que aún así, conociendo ella parte del Amazonas, se desesperó, ¿no? Pero esto no le hizo claudicar y regresa con sus hermanos, siguen en la búsqueda. Pero sí tienes razón, aunque hayan sido 5 kilómetros, que aparentemente son cortos, ¿qué tanto recorrieron las criaturas antes de llegar a ese punto que nada más eran 5 kilómetros? No, y es que, como tú dices, y como dije yo al principio, en teoría la niña también estaba entrenada, ¿no? Ya para ubicarse. Y imagínate, si ya en teoría sabes cómo moverte y aún así sabiendo eso, se desespera. Sí. ¿No? Imagínate cómo estaba la situación. Ahora imagínate a alguien como nosotros normales. No, pues nos da el pacatusa y nos quedamos. Sí, de buenas a primeras, ¿no? Pero bueno, entonces aquí es donde ya empezamos a ¿cómo se dice? A entrar ahora sí en lo que nos corresponde, ¿no? En el misterio de este caso, ¿no? Y es que fíjense que cuando esto sucede, en paralelo, digamos, de que están la información, digamos, objetiva, seria, o lo que nosotros consideraríamos como veraz. Resulta que sale uno de los familiares justo cuando esto ocurría, y él desde un principio decía, este familiar, que los niños estaban con un duende, ¿no? Dentro de esta selva, que al final lo que él, fíjate, y esto es curioso, ¿no? Y tiene como una palomita a favor. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, porque al final es un nativo de ahí, tiene el conocimiento de todo eso, y lo habla con su fundamento, ¿no? Con su conocimiento y bien fundamentado, donde él dice, a ver, es que en la selva hay muchos entes, ¿no? Que está respaldado también por la gente que vio cómo hasta las fuerzas armadas, como las tribus, solicitaban permiso a la selva para poder entrar y buscar a los niños, ¿no? Esta parte creo que es fundamental. La otra, que en la búsqueda de los niños, pues gritaba la gente, ¿no? O sea, tratando de que les respondieran los niños, y aparentemente los niños no respondían, ¿no? O aparte,
¿cómo dice? Los niños no gritaban como si no pidieran auxilio. Que yo me imagino que en un punto sí estaban pidiendo auxilio. Yo me imagino que sí, si yo me imagino así tú en ese atontado en ese momento, yo sí grito auxilio. Claro. O aquí estamos, ¿no? O ayuda. Y extrañamente nadie contestaba, ¿no? Nadie oía, perdón, más bien eso. Entonces, ¿qué es lo que dice este familiar? Dice, es que por eso no se escucha ni escuchan, porque en teoría al estar al lado del duende o como no escucha, bloqueaba los sonidos, y que el duende, esta parte no la entiendo muy bien, traté de buscar un poquito más, pero o sea, no entendí la parte de que el duende cuando los tenía, porque hablan como que los protegía según el duende, pero después se entiende que el duende se los quería llevar, ¿no? Pues igual los protegía para llevárselos. Porque el duende supuestamente, lo que decía el familiar es de que también de alguna forma les decía a los niños que fueran tirando las cosas. Yo entendería o sea, cosas materiales que traían puestas, ¿no? Yo entendería que eso fuera como para que dieran dar señales, ¿no? Pero por otra parte, si ese es el punto, ¿no? De que los estás ayudando para que te los encuentren, ¿por qué le bloquearías el que escucharan? Poder escuchar ellos. Ahora, aquí hay dos vertientes desde mi punto de vista. Hay dos vertientes en este punto de vista. Una, que pudiera haber sido también para protegerlos en el sentido de como tú me platicaste una historia también real también fue creo que también en el Amazonas. De que no vieran los animales, y que los animales no los vieran, y que no los escucharan para que no se aterraran. También puede ser eso, ¿no? Sí. O la otra parte, la que te decía, que era para perderlos, porque ya ves que aquí en México se dicen que los duendes te llevan, bueno, no dejes que te lleven de la mano, porque si no te van y te pierden, ¿no? O te llevan, vete a saber a dónde. Entonces son ese tipo de cosas que no sabes si era para bien o para mal. Aunque por otra parte también se dice que los mismos nativos como que hacían tipos de ceremonias como tipos de ceremonias para ayudar a estas criaturas que son ceremonias muy muy específicas de ahí de estas tribus colombianas y de la selva, pero aún así no regresaban y ellos lo daban como que era un hecho de que ya estaban perdidos completamente. No sé, a ver tú, sácame de esa duda. No recuerdo si ya estaban dándolos por perdidos, que ya iban a cerrar la búsqueda cuando los encuentran, o todavía tenían planeado seguir peinando la zona, por decirlo así. Es que yo lo que entiendo de la historia, te digo, es que al final precisamente el tener estas pistas desde el perro Wilson hasta las huellas también del perro Wilson, y no ver a los niños porque algo que se me olvidó de comentarles y que es muy importante es de que fue muy fácil localizar el aeroplano. O sea, que les fue muy fácil localizarlo. Rápido, ¿no? El problema fue que los niños por X o Y razón se movieron rapidísimo. O bueno, se movieron pues. Sí. Entonces, eso también les alentaba a seguir buscando, y yo creo que por eso no suspendían las búsquedas. No así a ciencia cierta no recuerdo si era de ya vamos a cerrar esta búsqueda,
O era más el tema de como si iban encontrando las pistas, era si están aquí, si están aquí. Aparte, algo que sí tengo muy claro es de que en todo lo que es relacionado al ¿cómo se dice? A las tribus, es que estaban seguras que estaban ahí los niños. Entonces posiblemente pudo haber influido mucho eso para no abandonar la búsqueda. Pues sí, porque ellos relatan que seguían haciendo sus rituales por lo menos para que fueran cuidados los niños, ¿no? Que estuvieran protegidos. Pero sí, efectivamente, sí se hablaba de esos duendes. Ahora, fíjate, los niños pues eran como que presa fácil para todos los animales que se encontraban ahí en la selva, y nunca les pasó nada. Realmente, o sea, ellos los encontraron ya deshidratados, desnutridos y todo lo que tú quieras, pero los encontraron, ¿no? Y él sin piquetes, sin mordeduras, bueno, al menos nunca se dijo nada de eso en las noticias, en todo lo que se relata de ellos. Pero entonces, ¿qué sucedió con el perro? Espérate, es que eso lo estoy dejando al último. Para el último, porque es mi parte favorita. Bueno, ustedes dirán, hay tanto para eso, pero no sé, yo siento que sí es la parte más perra, así lo voy a decir, la más perra, ¿no? Pero fíjate que para, digamos, datar más esto, supuestamente, o sea, es lo que dice esta persona. En Colombia hay un medio que se llama Caracol. Sí. Entonces, ahí mandaron a un corresponsal para cubrir toda esa nota. El corresponsal era César Chaparro, era de las noticias de Caracol, ¿no? Multimedio, ¿no? No sé. Sí. Entonces, él, fíjate que es interesante lo que él relata. Que fíjate, ahorita que lo pienso, disculpen esta interrupción así. Estaría interesante buscar, ¿sabes en cuáles podcasts? En los podcasts de Juan Jesús Vallejo, me parece se llama, que también es de Caracol, de Caracol Radio. Él tiene un programa, no me acuerdo cómo se llama ahorita el programa, pero bueno, él se dedica a todo este tema de lo paranormal, ovnis, demás, todo eso. Y a lo mejor él tiene hasta una entrevista con su colaborador, porque al final son de ahí, César Chaparro de Noticias Caracol, ¿no? Y a lo mejor pudiéramos encontrar más cosas de lo que le pudo pasar a este periodista, porque lo que aquí vamos a comentar es que este periodista, cuando fue asignado dice que sí vivió cosas raras cuando estaba ahí involucrado en cubrir todo esto que estaba pasando. Y una de las que él cuenta y que dice que no se le olvida es que al parecer cuando iba en la selva y dice que iba, yo creo que en el helicóptero, dice que cuando empiezan a divisar el helipuerto, dice que muy, muy chistoso, el helipuerto parece estar rodeado con una especie de neblina o una nube así, rodeado totalmente el helipuerto, pero con un hueco. O sea, yo me imagino que ay, perdón. Como tipo el ojo del huracán, ¿no? que se ve en medio. Sí, pero yo creo que se veía el helipuerto en medio, ¿me explico? Sí, nada más era como una tipo fortaleza, ¿no? Exacto. Y me lo imagino muy al estilo de esas películas, ¿no? Donde empieza todo así bien terrorífico. Sí. Y con neblina y con una forma inusual, ¿no? Porque dirías, bueno, pues debería estar cubierto todo, ¿no? Pero no, está así como si te dijera, ven, te estamos esperando. Yo así me lo imagino. Yo me quiero imaginar esa escena aterradora, es, ven, te estamos esperando para que entres a la selva, ¿no? Y veas lo bueno, ¿no? Pero bueno,
tiene esta experiencia, la cuenta, dice que no se le va a olvidar. Me imagino que tenía también su sentimiento, ¿no? Al haber visto esta figura de nube. Ajá. Pero la más importante es la que pasa después, porque él dice que incluso los militares como que le daban ciertos consejos, ¿no? Uh-huh. De qué hacer por los entes que pudieran estar en la selva. Y hablando por entes, o sea, son los espíritus de la selva y todo eso, ¿no? Y fíjate que él dice que una noche él empezó a escuchar una risa. Y que en ese momento, o sea, él lo dedujo, ojo, esto es de él, ¿no? Uh-huh. Él dedujo que esa risa era de una bruja, ¿no? Y que cuando la empieza a escuchar se acuerda precisamente de lo que les dijo el militar, que es lo que les comentaba, que al final le daban como que esos tips de lo que qué hacer en caso de tener como que estos encuentros con los espíritus de la selva. Seres. Y era quedarse callado. Bueno, perdón, quedarse quieto. Ajá. Bendecirse y empezar a rezar el Padre Nuestro. Y dice que así lo hizo porque él sintió esa risa, la sintió muy penetrante, empezó a sentir eso y él está segurísimo que fue una bruja la que estaba ahí rondando. ¿Y por qué? Bueno, al final, porque esto es importante, porque según esto los militares lo que dicen es de que pues las brujas se los llevan, ¿no? Y me imagino que es así como aquí en México, que se los como duermen. Ajá. O se los llevan y imagínate en la selva, ¿no? Que te lleven y te den el paseíto que dicen aquí en México, ¿no? Que te duermen y te pasean, o sea, el decir que te pasean es que te están revolcando por todos los rincones de un cerro o en este caso de una selva, ¿no? Y por eso encuentran a la gente toda toda mal, sí, y toda descompuesta y con golpes y con demás por este tipo de paseítos que dan las brujas, ¿no? Y también a lo que dicen es de que, pues bueno, se siente que cuando tienes a una bruja cerca, que sienten una presión en el pecho, como si tuvieran la respiración de la bruja también al lado así del cuello, ¿no? Y que por más que quieran ellos, no pueden gritar ni nada. Algo así como cuando se te sube el muerto, ¿no? Entonces, y entonces él pues dice que reza, se queda quieto y pues al final ya cuando digamos como que entra en sí, pues sigue estando en su lugar. Esto lo comenta con los del ejército y le dicen, no, pues o sea, esto es totalmente cierto. O sea, le creyeron supuestamente y pues al final le dijeron que fue afortunado de que no se lo llevaran, ¿no? Bueno, pero fíjate, a él no se lo llevaron. Y a los niños que eran más vulnerables, pues digo, o no se les presentó, o el duende los cuidaba, o las ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita la onda. Lo que hacían los mismos nativos, como las ceremonias y eso. Rituales. Los rituales eran los que les ayudaban. Y es que fíjate, es que te digo que hay como artículos que no están bien específicos, pero sí decían que los duendes aparecen cuando se trata de un ser querido. Entonces ahorita tú que dijiste de los rituales, como que ya le caché entonces a qué se referían. Uh-huh. Más bien yo creo que por los rituales, como tú dices, posiblemente esos rituales pues obviamente están indicando que aquellos espíritus que estén en la selva protejan a ese ser querido. Entonces de esa forma, como dice el duende, hay que proteger a estos seres queridos, ¿no? Ahorita que le estoy agarrando como que el hilo, porque te digo que está como las redacciones media raras. Posiblemente es lo que tú dices, posiblemente va relacionado con eso. Por eso es que
De hecho, este mismo César Chaparro Ajá. también se refirió a todo eso de la búsqueda de los... Perdón, de que los nativos Ajá. hacían sus rituales para que los duendes salieran en su búsqueda, ¿no? Para comunicarse con los duendes. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tú dices, ¿no? Sí. Y que supuestamente ellos hicieron, los nativos, hicieron un camino de licor cerca de donde se encontraron a los niños, porque era como una ofrenda hacia los duendes. O sea, una vez que encontraron a los niños, déjame ser un poquito más explícito. Una vez que encontraron los niños, los duendes les mandan como que el mensajito, ¿no? Oye, necesito que me hagas un camino de licor. Como ofrenda, ¿no? Yo me imagino como ofrenda. Y eso fue lo que hicieron. En muestra de agradecimiento, ¿no? Que encontraron y cuidaron sobre todo a estos pequeños. Y pues bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que siempre, él también lo afirma, César Chaparro. Ajá. Afirma mucho que pues al final, tanto los periodistas como los militares siempre hicieron los rituales para poder accesar a la selva, porque al final ellos son inquilinos en la selva. Y tenían, ¿no?, que pedirle Entonces, permiso a la selva. ¿Cierto? Sí, y pues ya lo otro es de los abuelos, ¿no? Que los familiares eran los abuelos los que hablaban mucho de los duendes, ¿no? Entonces está mucho la presencia del duende en todos. Sí. Está la presencia del duende. Y ahora sí, ya por último. Ajá. Vamos ahí con viene lo que me dejaste en ascuas. Sí, la parte que más me gusta, el perro Wilson. Wilson. Ya te iba a decir Williams, de repente se me fue del perro Wilson. Es súper interesante esta parte, porque ya ves que mencionamos que desapareció, ¿no? Que de repente desapareció, y de repente las huellas del perro se encontraron junto a los niños también. Y aquí viene la parte que es bien extraña, que les pidieron hacer un dibujo a los niños. Ajá. De cómo, pues, no sé, yo creo que de lo que pasaron. Y los niños pintaron a un perro al lado de ellos, ¿no? Que piensan que era Wilson. Los niños no saben, porque, o sea, le preguntaban, pues, obviamente, cómo era el perro, hicieron la descripción, por eso piensan que era Wilson, pero los niños no sabían el nombre del perro. Ni sabían que había ido un perro a... Ajá, y te digo que aquí viene lo padre, bueno, lo importante, que efectivamente un perro estuvo acompañándolos, pero que también ese perro, en todo el trayecto que estuvo acompañándolos, ya en un momento se desprendió el perro, y ya tampoco lo llegaron a ver al perro. Ni los niños ni los del... ¿Qué es Era el ejército, ¿no? Que eran quien nos llevaba, ya no lo volvieron a ver. Entonces, ¿por qué para mí la parte más crucial? Te lo digo porque con nuestra perra que tenemos, ya ves que, bueno, hacía ciclismo de montaña, yo, y se me perdió a mí 2 veces en la montaña, ¿no? Me perdió 2 veces en la montaña. Y una cosa que aprendí de los perros es de que siempre guardan su ubicación por donde regresaron. Ponte que una cosa es que tú vayas y los busques porque pensaste que se fueron para otro lado. Posiblemente no los encuentres. Es lo más seguro, que no los encuentres. Porque si algo aprendí de eso es de que los perros regresan por donde iban, ¿sí? Y así es como hemos encontrado a mi perra las veces que se ha perdido, ¿no? Entonces el perro, tomando en cuenta eso, y más un perro rastreador como él, entrenado, que yo creo que tiene el olfato bien, todavía más chido. Ajá, sí, más sensible.
para mí, creo imposible que se haya perdido. Tal cual, o sea, tal cual la definición de perderse, porque porque manejan mucho el tema de que el perro se desorientó y se perdió. Y está como dudoso, ¿no? Que se haya desorientado. Yo dudaría mucho por esas experiencias que te digo. Yo pienso que el perro sí hubiera regresado. Sabe exactamente, ¿no? Sí, por el olfato, simplemente las huellas que fueron dejando las criaturas y hasta las de él mismo, tuvo que haber regresado. Ahora, fíjate lo que son las cosas. Se pierde el perro a los militares, pero aparece con los niños. O sea, el perro desde un principio, fíjate, esto es crucial, súper crucial, porque posiblemente el perro encontró a los niños cerca de los militares, pero si es verdad lo del duende, entonces el duende también no protegió al perro, sí, más bien guió al perro. Hizo lo mismo que con los niños. De que cuando los militares tal vez lo tenían al lado o lo tenían ahí cerca, no lo podían ver, ni el perro a los militares. Como que estaban invisibles, por decirlo así, ¿no? Sí, nos basamos en esa historia. Y tiene, bueno, a mí me hace más sentido eso, el perro que se haya perdido. Ahora, también la otra, ¿no? De que el perro los haya acompañado durante algún tiempo y luego desaparecido, a mí me suena a que como que el perro cumplió su función en cierto tramo de lo que, pues no sé, el duende o el ente que estaba ahí, hablando en todo tema paranormal, ¿no? Protegiéndolo. Posiblemente a lo mejor el perro ya había cumplido su función, su misión, y a lo mejor el bosque lo reclamó. La selva lo reclamó. Como una ofrenda o algo. Un cambio. Porque, porque están los bueno, no sabemos cómo haya sido, ¿no? Pero si hablamos de rituales, por lo general los rituales son así, ¿no? Sí. Siempre hay un cambio. Hay una moneda de cambio. Yo te doy y tú me das. ¿No? Bueno, yo pensando así. ¿Cómo ven? No, pues sí está. Sí está de pensarse, porque algo te iba a decir respecto a lo que acabas de decir, que protegían a los niños y al perro, pero ya se me fue la idea. Pero de cualquier forma, sí está bueno, porque como tú dices, no sabemos de qué forma lo reclamó la selva, ¿no? Pero era un perrito y siempre pues te da, como sabes, ese tipo de animalitos, los perros son bien fieles de veras, ¿eh? Entonces, saber que fue tan fiel con los niños para cuidarlos, protegerlos, y después que desaparezca, como que sí te causa así un dolor en el pecho, ¿no? Ojalá haya tenido un buen fin el perrito, porque ya después no se dieron a la búsqueda de él. Gracias a Dios encontraron a los niños. Pero O sea, en teoría sí lo siguieron buscando al perrito, ¿eh? Sí. Pero ya ese de plano. Ya dijeron hasta aquí. Hasta aquí. Pero y se quedó así. Por eso es que Wilson es la parte que para mí sí se me hace como que lo medular de la historia. Siento yo que cumple con esos requisitos. O sea, lo que pasó, siento que sí cumple los requisitos como para darle el crédito de que fue un duende o fue algo que estaba ahí. Sí, es ¿no? Lo que te quería decir, ya se me vino a la idea, sí, que dices que el duende hacía como que se fueran invisibles. Y puede ser cierto, ¿eh? Bueno, es como dices tú, yéndonos a la parte paranormal. Puede ser que si fue cierto que los protegía haciéndolos invisibles, como para qué, para que los animales pues no los vieran y no los atacaran. Pudo haber sido también por esa parte. No, sí, y de alguna forma el ente o duende, vamos a llamarle duende, siento raro decir, ya tenía los tiempos, ¿no? O sea,
ahorita no, porque a lo mejor va a pasar esto, ¿no? Ajá. O sea, pues yo seguiré protegiendo. Y ya cuando fue el momento justo, entonces sí dejó aquí están, que los vieran. ¿no? Es que fíjate, ahí ya ves que dijiste que yo tenía una pequeña historia, y creo que se relaciona, ¿no? Porque lo que tú me decías era, también cayó una avioneta y al parecer sí, es que ya esa historia la leí hace muchísimos años, pero al parecer sí también fue en el Amazonas, o por lo menos en una región muy selvática, que también había muchos animales, pues depredadores. Entonces el que sobrevive es un niño como de unos 12, 13 años. El niño usaba lentes, pero lentes de bastante... Fondo de botella. Ajá, casi. Entonces al caer, el niño pierde los lentes, obviamente. El niño sobrevivió porque dicen los especialistas, los meros, que llegó a sobrevivir porque el niño, como no tenía lentes, no veía. Entonces no sabía lo que se estaba enfrentando realmente en la selva. Como al no ver, no hacía movimientos bruscos de miedo, de susto o algo así, los animales no lo atacaban. Y por eso es que pudo sobrevivir y lo encontraron, ¿no? Entonces a eso, ahora nos vamos a este tema de los niños. Por eso igual los duendes los protegían con esa niebla o que nadie los viera, y probablemente ellos tampoco veían nada. Sí. Por eso no se espantaban. Aunque la niña ya haya estado entrenada y todo, obviamente si está sola y al cuidado de otros chiquillos más pequeños que tú y un bebé, pues obviamente te espantas. Al menos yo de adulta me espantaría, ¿no? Entonces, imagínate la criatura. No, así es. Y yo nada más para último y para cerrar esto, que es un tema bien interesante, es... Ya hablamos de todo esto, ¿no? Y eso nada más se los dejo a ustedes de tarea, ¿no? Porque yo también no he podido resolver, o sea, no. O sea, esta tarea para entonces, todos. ¿Y qué pasó con el niño Cristian de 11 meses? O el bebé. Era niño, bebé, Cristian. De 11 meses. ¿Cómo es que pudo, aunque tú digas que el del duende los los puso invisible y todo eso, o sea, era un bebé? Es lo que o sea, la importancia todavía era lactante. Por eso la importancia del amor materno, del cuidado, de la comida. ¿Sí? Porque un bebé no puede esos meses, pues sí podría masticar algo y cosas así, pero ¿qué? Pues de hecho, creo que sí, no estoy equivocada, que ya después de que los encontraron y todo, han recibido tratamiento psicológico, precisamente por eso, porque bueno, nosotros decimos que a lo mejor el duende hizo que no viera nada. Eso decimos nosotros, pero que no verían esos niños. Sí. ¿No? Y que no pasarían, porque sí, Cristian, si estando aquí normal, te hace falta comida, agua por X, Z razón, ¿no? Que le estés pasando bien mal económicamente, ¿cómo acabas? Ahora estando en un lugar así, inhóspito. No, sí, entendido, o sea, por eso te digo que... ¿Qué pasa? ¿Cómo fue que sobrevivió esa criaturita? Este caso sí es increíble, ¿no? O sea, no es creíble, pues, no es creíble. Fíjate que él y el de 4 años. Sí. También era sí, pero pues bueno. Pues sí, él ya masticaba ya hablando lo que de le eso, daba a la hermanita. pero pues el bebé, sí, ¿no? Sí, es un tema muy difícil de explicar. Pues bueno, espero que les haya gustado este podcast, que creo que fue interesante desde mi punto de vista, ¿no? ¿Algo que más quieras agregar? No, pues a mí me gustó mucho, es como dijimos ahorita, muy interesante, y sí existen cosas que hay que tratar de explicarnos. Pues así es. Y pues bueno, como dije, si te gustó este podcast, por favor, suscríbanse, denle un like, compártanlo, dejen sus comentarios y que tengan una espeluznante noche.